Biblia en Filipenses capítulo 1. Regresamos esta mañana a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Te recuerdo, la semana pasada hablábamos de ese muy conocido versículo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escribe el apóstol: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y les decía cómo no podemos decir que la ganancia, el morir es ganancia para nosotros si no vivimos la primera parte del versículo. Tenemos que primeramente vivir a Cristo para poder nosotros tener ganancia todo al fin. La muerte, la ganancia de nosotros. Filipenses capítulo 1. Esta mañana el título de la lección es Comportamiento digno del Evangelio. En versículo 27 al 30 dice la palabra del Señor de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. De ahí saqué el título de la lección: Comportamiento digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Te recuerdan? La semana pasada hablamos de cómo el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses mientras espera el veredicto que va a anunciar si va a quedar en libertad o lo van a ejecutar. Y en vez de estar sintiéndose lástima por sí mismo, él escribe una carta muy personal a los creyentes en Filipos, a los filipenses. Y esta mañana, continuando con el tema de la semana pasada de para mí vivir es Cristo, el morir de ganancia, hoy hablamos de el comportamiento digno del Evangelio. Y el versículo 27, usted puede buscar en su Biblia, dice: solamente, escribe el apóstol, que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo? No solamente el domingo por la mañana, pero los momentos cuando no hay nadie alrededor, cuando nadie nos está viendo. No solamente en la comodidad, pero también en el conflicto. No solamente durante momentos de paz, pero también en el dolor. ¿Qué significa comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo? Y en esta escritura, Pablo no endulza la vida cristiana. Pablo aquí nos habla de la unidad frente a la oposición. Nos habla de la valentía frente al temor. Y nos habla de cómo el sufrimiento no es una carga para el cristiano, sino que es un don, un regalo, porque nos identifica con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, para iniciar esta mañana, le hago a usted una pregunta, me la he hecho yo mismo. ¿Está su vida hablando del Evangelio aun cuando usted no usa palabras? No, pero la gente puede ver en usted una diferencia. Porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. La gente debe verte a ti y entender que hay algo diferente en ti. Dijimos la semana pasada, usted recuerda, que el vivir a Cristo, para mí vivir es Cristo, significa ser la presencia de Cristo donde quiera que vayamos. Que la gente vea a Cristo en nosotros, en nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de vestir, de todo. Que vean a Cristo en nosotros. Eso es vivir a Cristo. Ser la presencia de Cristo donde quiera que vayamos. Entonces la pregunta una vez más es que si nuestra vida está hablando el Evangelio, está demostrando el Evangelio, aun cuando no usamos palabras, que simplemente al vernos la gente diga: hay algo especial, hay algo diferente en esa persona.
Vamos esta mañana a considerar lo que es un comportamiento digno del Evangelio y qué son las implicaciones para nuestra vida. El tema de esta lección es cómo debemos vivir ahora según el Evangelio. Ahora que hemos escuchado el mensaje de la palabra, el Evangelio, ¿cómo debemos de vivir? Y la enseñanza general de este pasaje es que las personas impulsadas por el Evangelio son cristianos que constantemente realzan el Evangelio en su conducta y en su valentía. Que demostramos el Evangelio. Que no solamente con las palabras, pero solamente con nuestra vida demostramos que somos cristianos. Entonces, primeramente, nos comportamos dignamente del Evangelio cuando nuestra conducta refleja nuestra fe. Cuando nuestra conducta refleja nuestra fe. Versículo 27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros. Ustedes recuerdan, está esperando, si es que me dejan en libertad, voy a verlos, o que esté ausente. Pero que yo oiga de vosotros, que oiga de los filipenses, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, debe cambiar nuestra vida completamente. El Evangelio debe cambiar nuestra conducta completamente. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que no importa lo que me suceda a mí, ya sea que me pongan me dejen en libertad de la prisión, o pertenezca aquí en la prisión sin poder ir a verlos, asegúrense, le dicen los filipenses, asegúrense de comportarse de una manera apropiada. Asegúrense de comportarse de una manera conforme al Evangelio. Que realmente la gente pueda ver la fe de Cristo en ustedes. Que realmente el Evangelio ha hecho una diferencia en sus vidas. Cuando nosotros creemos el Evangelio, nos volvemos a Cristo en la fe y se produce en nosotros, debe producir en nosotros una transformación ética total. Nuestra vida debe cambiar completamente. No somos la misma persona que éramos antes. Dice la palabra que somos una nueva creación. Según de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una persona completamente nueva, completamente diferente. De hecho, todo cambia cuando creímos el Evangelio de Dios. Cambia de la manera que nosotros pensamos, debe cambiar de la manera que nosotros actuamos. Cambia nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestras metas, nuestra esperanza, nuestro carácter, nuestros valores. Toda nuestra visión del mundo cambia cuando nosotros recibimos y creemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Evangelio no solamente es una doctrina. No solamente es una doctrina que creemos. El Evangelio no solamente es algo que creemos, es una vida que vivimos. Porque para mí vivir es Cristo. No es algo que solamente creo, no, es algo que yo vivo. Para mí vivir es Cristo, es algo que vivimos. Y esto tiene profundas implicaciones éticas. El apóstol, escribiéndole a los cristianos, a los filipenses, en vez de estar preocupado por sí mismo, él está preocupado por ellos. Las personas impulsadas por el Evangelio enriquecen constantemente el Evangelio mediante su estilo de vida digno del Evangelio. Nosotros hacemos brillar más el Evangelio con nuestro estilo de vida. La gente va a ver la diferencia. Nosotros decimos, yo quiero ser como esa persona. Algo tiene aquella persona que es algo atractivo. Y eso atractivo es el Evangelio en nosotros. Y somos personas que se centran a vivir conforme al Evangelio, de tal manera que esto nos identifica, nos une, nos define. Yo sé que ustedes han ido a lugares y han escuchado o visto una persona y dicen, para mí esa persona es cristiana. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace que se sienta que usted puede decir, para mí esa persona es una persona cristiana? Tal vez la manera de llevarse, de actuar, o de hablar, o de vestirse, o a cualquier otra cosa. Nos identifica el Evangelio. Nos une, somos una familia. Somos una familia en Cristo. Nos une, nos define que somos cristianos. Entonces, ¿qué significa
solamente es con que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Primeramente, nuestra conducta refleja nuestra fe cuando vivimos en la tierra como ciudadanos del cielo. Cuando vivimos aquí, en este mundo, como ciudadanos de otro lugar, ciudadanos del cielo. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra que usa el apóstol Pablo dice es comportéis. Y el pensamiento de la palabra comportar o comportéis es nuestra manera de vivir. Está hablando de nuestra manera de vivir, y la idea aquí es de cumplir con nuestros deberes como buenos ciudadanos aquí en la tierra. Cumplir con nuestros deberes como buenos ciudadanos aquí en la tierra. Comportarse de manera digna del Evangelio significa que como cristianos, nosotros nos comportamos aquí en la tierra en una manera apropiada, conforme a nuestra ciudadanía celestial. Somos el ejemplo. Debemos ser el ejemplo. Mucha gente, tristemente, y tiene muchas buenas razones, y ese es el cristiano, porque no nos comportamos de acuerdo a la Biblia, al Evangelio, y por eso nos señala, y ese dice que es cristiano. No es el apóstol Pablo. Nosotros debemos comportarnos de tal manera aquí en la tierra que la gente diga, oh, mira, por eso, porque es cristiano, actúa de esa manera. Se pueden ser diferentes. Esto tiene que ver con quién somos y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? Somos los hijos del Señor, somos seguidores de Jesucristo. ¿Y a dónde vamos? Al cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo pertenezco al cielo, aquí estoy de paso solamente. Nuestra ciudadanía es el cielo. Debemos ejercer nuestra ciudadanía terrenal como aquellos cuya ciudadanía espiritual y destino final es el cielo. Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, no en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, entonces tenemos que actuar, vivir de esta manera. Somos diferentes a las personas que son ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, solamente cuando nosotros vivimos en la tierra como ciudadanos del cielo, podemos vivir de una manera consistente y apropiada al Evangelio. Nuestra conducta, mis hermanos, refleja nuestra fe. Nuestra conducta, cómo nosotros vivimos, nuestra manera de vivir, refleja nuestra fe cuando vivimos aquí en la tierra como ciudadanos del cielo. Y esa es la manera que nosotros podemos vivir una vida que es digna. Dice que vivimos una vida digna del Evangelio. Es de esa manera que nosotros podemos vivir una vida que es digna del Evangelio. Ahora, ¿qué significa Pablo cuando dice digna? Una palabra digna, worthy. Una manera de vivir que es digna del Evangelio tiene la idea de vivir de tal manera que nosotros reflejamos el valor y el costo de nuestra salvación. Reflejamos el valor, cuánto vale, y el costo, lo que costó nuestra salvación. Una manera de vivir que refleja la verdad y el comportamiento de un seguidor del Evangelio de Cristo. Yo soy un seguidor del Evangelio. Mi conducta, mi vida tiene que reflejar el valor y el costo de mi salvación, pero también la verdad y el comportamiento digno de ser un seguidor de Jesucristo. Tiene que ver, mis hermanos, esto tiene que ver con cuánto valoramos el Evangelio. ¿Cuánto te importa a ti el Evangelio? Es fácil decir que somos seguidores de Cristo. Es fácil decir que somos cristianos. Pero ¿cuánto te importa realmente decir esta palabra? Soy un seguidor de Cristo. Soy un cristiano. ¿Le das valor? ¿Tiene valor en tu vida ser un cristiano? ¿Tiene valor en tu vida ser un seguidor de Cristo? Porque hay muchas cosas en la vida que no le damos valor. Pero ¿cuánto valor tiene para ti tu salvación? ¿Cuánto valor? Porque tiene un alto costo. A Cristo le costó todo. Le costó su vida salvarte. Entonces, ¿cuánto valor tiene para ti la salvación? Y dice el apóstol,
Debemos vivir de manera que agradamos, que va conforme a ese costo tan grande que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Nadie más pudo haberlo redimido. Nadie más pudo haber morido en nuestro lugar. Nadie más nos pudo redimir. Nuestra salvación tiene un valor inestimable. No podemos contar que tan grande, tan valiosa es nuestra salvación. Entonces le pregunto una vez más en esta mañana, ¿qué importancia tiene para usted el Evangelio? ¿Qué importancia tiene para ti el Evangelio? ¿Acaso regula tu forma de vivir el Evangelio? ¿Vives de manera diferente porque el Evangelio realmente es una realidad en tu vida? ¿Vives de una manera diferente porque la salvación, que es tan grande y maravillosa, le costó todo a Jesucristo? ¿Vives de tal manera a reflejar que tanto valoras esa salvación? Y si es así, entonces nos esforzamos a vivir de una manera que es digna del Evangelio, una vida que es conforme a las normas del Evangelio. Si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, esto debe cambiar la manera que vivimos. Debe cambiar cómo vivimos, porque somos personas perdonadas, personas reconciliadas con Dios, que tenemos paz para con Dios. Si creemos que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día, esto debe cambiar la manera que nosotros vivimos. Debe cambiar cómo vivimos, porque su resurrección es el precursor de la garantía de nuestra resurrección. Y esto nos da esperanza para una nueva vida, una nueva perspectiva de vida y seguridad. Y si creemos que Jesucristo regresa pronto, mis hermanos, y ojalá usted lo crea esta mañana, si creemos que Jesucristo regresa pronto, esto debe cambiar también cómo vivimos nuestra vida. Debe cambiarlo, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Yo sé para dónde voy. Yo sé que el Señor viene conmigo. Me voy con Él para estar con Él eternamente. Esto debe cambiar la manera que vivo mi vida. Mi futuro está seguro. Entonces, cuando nuestras vidas cambian, de tal manera que vivimos aquí en la tierra como ciudadanos del cielo, entonces podemos comportarnos, como dice el apóstol, dignos del Evangelio. Ahora, por contraste, ¿qué es una vida, un modo de vida indigna? Un modo de vida indigna es una que contradice las afirmaciones de Cristo y el Evangelio. Una manera indigna de vivir es aquella persona que dice que es cristiano, pero actúa como si no lo fuese. Un hipócrita es lo que es. Una persona que dice: yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, pero no vive conforme al Evangelio. Es una manera indigna de vivir. Es una vida marcada por el mundo, la carne, Satanás. Miren lo que dice Efesios 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduviste en otro tiempo antes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una vida indigna es una vida caracterizada por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Una vida indigna. Pero una manera de vivir que es digna del Evangelio es una vida impulsada por nuestra fe en Cristo. Una vida que refleja la naturaleza, el carácter de Dios, quien conocemos, quien amamos, quien seguimos. Es una conducta que vive, encarna, materializa el Evangelio de nuestro Jesucristo. Para mí vivir es Cristo. Todo es Cristo. En mi vida, mi vida es Cristo. A veces vamos a lugares y reconocemos a una persona de otro país a la distancia
Simplemente al verlos, la manera que caminan, hablan, se visten, actúan diferente, reconocemos, esta persona es de otro país, no es de aquí. Bueno, de esa manera nosotros debemos reflejar nuestra ciudadanía celestial. Nosotros no somos de aquí, mis hermanos. No somos de la tierra, somos del cielo, le pertenecemos al cielo. La gente debería ver en nosotros una diferencia. Debemos lucir, caminar, hablar, pensar, actuar como ciudadanos del cielo. Cuando otras personas ven nuestra vida, cómo vivimos, deben concluir que somos cristianos, que somos gente del Evangelio y que el Evangelio nos impulsa y sustenta nuestro estilo de vida. Entonces, asegurémonos, mis hermanos, dice el apóstol, asegurémonos de que nuestro comportamiento y estilo de vida sean consistentes con lo que decimos creer. Que no solamente hablamos, digamos que somos cristianos, que nuestra vida, nuestro comportamiento sea consistente con lo que decimos creer. Asegurémonos que nuestra conducta refleje nuestra fe. Seamos personas que enriquecen el Evangelio con nuestra práctica. Y seamos ejemplos vivos del Evangelio que creemos y predicamos. Ejemplos de la compasión de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la gracia de Cristo, de la naturaleza y el carácter de Cristo. Que donde quiera que vayamos, nosotros seamos la presencia de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Entonces nuestra conducta refleja nuestra fe. Pero también nuestra conducta refleja nuestra fe cuando vivimos en unidad juntos. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 27. Dice una vez más: solamente que os comportéis como os digo en el Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o a que estés ausente, oiga de vosotros. Dice que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta palabra es para nosotros, para usted y para mí, y para nosotros como iglesia. Firmes en un mismo espíritu. Nuestra conducta refleja nuestra fe cuando vivimos en unidad juntos. Nuestra unidad como iglesia, mis hermanos, es vital para mantener el testimonio de lo que creemos. La gente nos está viendo. La gente nos está viendo. Cuando vivimos en unidad, nos mantenemos firmes juntos, firmes, como dice el apóstol, en un mismo espíritu. Nos mantenemos firmes en la solidaridad de lo que creemos. Mantenemos firmes en lo que hemos creído. Nadie nos va a tumbar, nadie nos va a decir, nos va a llevar por otro rumbo. Nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, en la solidaridad de lo que hemos creído. Estamos firmes en nuestro firme compromiso con el Evangelio. Estamos firmes en nuestro compromiso con el Evangelio. No nos movemos del fundamento del Evangelio. Nadie va a decir que hay algo superior o mayor a la palabra. No, nos mantenemos firmes a lo que dice la palabra del Señor, el Evangelio del Señor. Y no haremos concesiones, no cederemos ante presiones. No, nos mantendremos firmes. Cuando estamos juntos, cuando estamos firmes juntos, mis hermanos, la iglesia se convierte en una defensa impenetrable. Firme en lo que creemos. No movernos por ninguna persona o por nada. Firme en la palabra, en el fundamento de la palabra del Señor. Estamos unidos en nuestra defensa, nuestra proclamación del Evangelio. Y nadie nos distrae de esta tarea. Continuamos, mantenemos firmes. Una iglesia unida. Escucha esto, una iglesia unida es una iglesia que no discute ni pelea por quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Una iglesia unida es una donde cada persona hace su parte. Cada persona asume su parte justa en la carga. Juntos trabajamos. Peter en la alabanza, el muchachito en la de baterías, los sugieres, los maestros, ustedes que nos ayudan. Todos hacemos nuestra parte, juntos, unidos, con los mismos propósitos, para agradar al Señor, para alabar al Señor, para que la gente vea, mira, ahí es una iglesia unida en Cristo. Hay una actitud de armonía, una actitud de unidad, de unión. Una iglesia impulsada por el Evangelio
se mantiene firme y unida en un mismo espíritu. ¿Qué significa la palabra? Un mismo espíritu. No hay diferencia perceptible entre ellos. Están dominados por un mismo espíritu. Son una comunidad espiritual. Tienen una fuerza motivadora, una vida, un objetivo, un deseo, un propósito. Es lo que dice el apóstol. Debe ser la iglesia de un mismo espíritu. Y déjeme decirle que muchas iglesias hoy en día han perdido su eficacia porque tienen un espíritu dividido. Cuando una persona quiere esto y otra persona quiere otra cosa, no hay cohesión, no hay energía, no hay avance, no hay movimiento hacia adelante. Hay un espíritu contencioso. Algunos quieren jalar para esta dirección, otros para la otra dirección. No hay unidad, no hay acuerdo. La iglesia entonces se queda paralizada, estancada, impotente, ineficaz. Pero una iglesia unida es un baluarte, es un muro de piedra de la fe. Una iglesia unida es una comunidad impenetrable, impermeable a los ataques del enemigo. Forman un escudo humano de defensa contra cualquier ataque del adversario que venga contra el evangelio. Una iglesia unida en propósito, en pensamiento y en acción. Cuando vivimos en unidad, mis hermanos, permanecemos firmes en un mismo espíritu. Y cuando vivimos en unidad, nos esforzamos juntos para nuestras convicciones, luchando unánimes por la fe del evangelio. Entonces, yo quiero que usted note aquí que ahora las imágenes pasan de estar en pie a esforzarnos. Pasan de defendernos ahora a atacar, a la ofensiva. De mantenernos firmes ahora a avanzar. No es suficiente solamente mantenernos firmes, sino que ahora llevar a cabo el propósito que Dios nos ha dado. No hay ninguna cosa como un compromiso cristiano pasivo. No podemos estar satisfechos en nuestra vida espiritual. No hay ninguna cosa como un compromiso cristiano pasivo. Es un esfuerzo activo, buscando siempre avanzar más allá el evangelio de Jesucristo. Crecer, que otra persona escuche el evangelio. Un esfuerzo activo para avanzar el evangelio, esforzándonos juntos como iglesia por la fe del evangelio. Y esto implica acción, como soldados en una batalla, avanzando juntos, una comunidad con una meta, preservando la fe del evangelio, que otros vengan a conocer el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Las personas impulsadas por el evangelio nos unimos para mantener firmes nuestras convicciones y luchar por ellas con pasión. Estamos unidos en nuestra determinación para ganar el premio. Yo creo que todos nosotros estamos esperando un día llegar a la presencia del Señor y estar con Él para siempre. Ese es el premio. Todos juntos, unidos, determinados a llegar allá. Que nadie se quede, como dice nuestro pastor, que nadie se pierda de esta congregación. Todos queremos llegar hasta la presencia de Dios juntos como iglesia, de todos llegar hasta la meta. Y resueltos a alcanzar la meta, hacer todo lo posible porque nadie se pierda y por ganar más almas para el reino de los cielos. Obsesionados por regresar a casa victoriosos, que el Señor nos dé la victoria, y fusionados con un mismo sentir, luchando juntos por la fe del evangelio. Y mis hermanos, nuestra unidad está arraigada en nuestras convicciones, y nuestras convicciones están basadas en la fe del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe se refiere al cuerpo objetivo de verdad, la fe del evangelio. Esta palabra, la nuestra, no es una causa social. Lo nuestro no es una ideología, no es una plataforma política, no, es la fe del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos impulsa valientemente, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, del ridículo. Es lo que nos une a pesar de la adversidad, de tantas cosas. Nuestra convicción del evangelio, que hemos creído en la verdad de la palabra de Dios, hemos creído en la verdad del evangelio. Nada nos mueve de eso. Nuestra convicción en eso
es lo que nos une como iglesia. No son las actividades de la iglesia, no es la música, no es otra cosa, es la palabra del Señor. La palabra, la verdad de la palabra, la que nos une y continuamos avanzando para el reino de los cielos. Una convicción unida de la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos motiva. Nuestro principio unificador es una convicción unida de la verdad del Evangelio. No dudamos el Evangelio, no dudamos la palabra del Señor. Es la base de nuestra solidaridad. Por eso vivimos. Es nuestro objetivo común, nuestra vida común, nuestro deseo común, compartir el mensaje que hemos creído nosotros. Nuestra unidad no proviene de nuestra popularidad o de nuestra personalidad, mis hermanos, sino de nuestro compromiso con la fe del Evangelio. Entonces, así pues, una iglesia impulsada por el Evangelio lo enriquece constantemente con su conducta y su valentía. Enriquecemos el Evangelio con nuestra conducta, cuando nuestra conducta refleja nuestra fe, pero también, segundo, enriquecemos el Evangelio cuando nuestra valentía vence nuestro miedo. Entonces, no solamente vivir como cristianos, actuar como cristianos, comportarnos como cristianos, pero también demostrar nuestra valentía ante el miedo. La solidaridad es esencial para la valentía. Nuestro compromiso unido al Evangelio genera esa valentía, y la valentía en nosotros vence el miedo. Primeramente, cuando la valentía vence el miedo, consideramos la oposición al Evangelio como una prueba de nuestra salvación. Miren lo que dice el versículo 28. Y en nada, escribe el apóstol, y en nada intimidados por los que se oponen. Una vez más, el apóstol escribiendo a los filipenses: en nada intimidados por los que se oponen. Nuestro testimonio por el Evangelio se lleva a cabo en dos frentes. Primeramente, positivamente, el lado positivo, mantenerse firme en la fe del Evangelio. Eso es el lado positivo, el aspecto positivo de lo que significa comportarnos como es digno del Evangelio. Y segundo, el aspecto negativo, no tener miedo de los adversarios. Una vez más, esto es lo que significa comportarnos como es digno del Evangelio: mantenernos firmes en la fe del Evangelio y no tener miedo ante los adversarios. Cuando nos mantenemos firmes al Evangelio, esto va a traer oposición. Estamos viendo cada día más y más, no solamente en otros países, pero ahora en nuestro país. Cuando nos mantenemos firmes a la verdad del Evangelio, surge la oposición. Luchando por nuestras convicciones crea antagonismo de aquellos que desprecian lo que nosotros creemos y defendemos. Hay personas que no les gusta que somos cristianos. Hay personas que no les gusta lo que nosotros tenemos que decir y se oponen contra nosotros. Las personas impulsadas por el Evangelio valientemente, y el apóstol, combaten contra sus adversarios. Somos valientes en nuestra defensa, en el avance del Evangelio. Luchan por el Evangelio con valentía de sus convicciones. Se mantienen firmes y luchan juntos, solidarios como soldados que marchan cara a cara contra el enemigo. No se dejan aterrorizar ni intimidar por sus adversarios. Va a surgir más cada día, mis hermanos, la oposición. Estamos viendo en nuestro país ya. Usted escucha las noticias. En Estados del Norte hacen eventos cristianos y luego cae Antifa, cae en la oposición, aventando cosas muy, no quiero ni mencionarlas aquí, pero diciendo cosas, haciendo muchas cosas. La persecución. ¿Por qué? Porque aquí nuestros hermanos están predicando la fe del Evangelio. Entonces dice el apóstol: no tengan miedo, va a suceder. Nuestras convicciones no solamente son palabras en una página. Nuestras convicciones no solamente son un credo que recitamos. Nuestras convicciones no son solamente una declaración de fe en nuestra constitución. Nuestra convicción es una realidad viva, mis hermanos. Una realidad viva
que nos hace valientes en la batalla contra aquellos que se oponen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Unidad y convicción produce valentía, y unidad y valentía produce actividad. Cuando el temor o el miedo es eliminado, avanzamos a pesar de los obstáculos, a pesar de los enemigos, avanzamos. El temor, el miedo nos paraliza, pero la valentía nos vigoriza. La valentía contra la oposición al Evangelio es una señal clara que Dios está trabajando, que Dios está obrando. Continúa diciendo el versículo 28. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La valentía cristiana en contra de los que se oponen sin miedo, sin temor, es evidencia clara que Dios está obrando. Cuando nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué es que el Señor no interviene por nosotros? ¿Por qué es que permite que otros nos ridiculicen el Evangelio? Tenga usted la seguridad, mis hermanos, que Dios todavía está en control y Él ve todas las cosas. Él ve todas las cosas. Él está obrando en la destrucción final de nuestros oponentes. Un día, los enemigos del Evangelio serán destruidos, serán cortados, y Cristo los pondrá por estrado de sus pies de la palabra. Entonces nuestra valentía para resistir sin temor es una clara señal que Dios está obrando en la iglesia y está obrando en la destrucción final de nuestros oponentes. La valentía en contra de los que se oponen es una señal clara que Dios está obrando para nuestra salvación final. Aquellos que se burlan del Evangelio que nosotros predicamos, un día, dice la palabra, ellos serán despreciados por el mismo Cristo. Su oposición al Evangelio es prueba de la soberanía de Dios. Dios está obrando sus propósitos, aun cuando nosotros pensamos que Él está en silencio, está inactivo. Dios está obrando para llevar a cabo sus propósitos. Dios nos está preservando de nuestros enemigos aquí ahora, y finalmente nos va a salvar eternamente en un día muy pronto. Y me encanta la última parte que pone ahí el apóstol. Dice, y esto de Dios. Todo viene de Dios. Dice el apóstol, todo esto viene de parte de Dios. Nuestra unidad ante la oposición viene de Dios. Nuestra valentía cuando enfrentamos ataques, esto viene de Dios. Nuestra perseverancia cuando nuestras convicciones son desafiadas, esto viene de Dios. Nuestra valentía al resistir los oponentes del Evangelio viene de Dios. Y nuestra defensa y avance del Evangelio, pase lo que pase, esto viene también de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo viene de Dios. La destrucción de los enemigos del Evangelio, también nuestra salvación eterna, todo viene de Dios. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios está obrando sus propósitos soberanos. Él está en control. Él sigue en control. Los enemigos de la palabra del Evangelio sufrirán castigo eterno, y nosotros gozaremos de salvación eterna. Y esto debe darnos confianza, debe motivarnos a seguir adelante. Esta valentía que vence el temor nos motiva a caminar, como dice la palabra, el apóstol, dignos del Evangelio. Entonces, cuando nuestra valentía vence el temor, consideramos la oposición al Evangelio como prueba de nuestra salvación. Y segundo, cuando la valentía vence el miedo, consideramos la aflicción por el Evangelio un privilegio para nuestro Salvador. Vaya conmigo a los versículos 29 y 30. Escribe el apóstol Pablo: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando somos llamados a la salvación, mis hermanos,
recibimos un privilegio no solamente de creer en Cristo, como dice el apóstol Pablo, pero también que padezcamos con Cristo. La salvación y el sufrimiento van juntos. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo en un mundo que es hostil ante Cristo. Es hostil contra Cristo. La salvación y el sufrimiento van juntos porque nos mantenemos firmes con Cristo, quienes se oponen al evangelio de Cristo, y la salvación y el sufrimiento van juntos porque somos quienes defendemos y promovemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sufrir por Cristo es un privilegio que nos ha concedido, ha sido concedido. Ahora, yo sé que no pensamos el sufrimiento de esa manera, pero de acuerdo al apóstol Pablo, no debemos considerar el sufrimiento como una carga, sino como un privilegio que ha sido otorgado a nosotros por Dios, porque eso es lo que implica una vida cristiana, sufriendo a la oposición por el evangelio de Cristo, estando dispuestos a dejar todo por la verdad, para afirmar con Pablo: el vivir para mí es Cristo y morir es ganancia. Cuando vivimos una vida digna del evangelio, mis hermanos, sufriremos a causa de Cristo. La gente no le va a gustar, la gente se va a burlar, la gente se va a oponer. Vamos a sufrir por Cristo, y en un sentido entonces estamos tomando su lugar como sus representantes aquí en la tierra. No se burlan de nosotros, están burlando de Cristo en nosotros. No critican a nosotros, están criticando a Cristo en nosotros. No están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo en nosotros todos. Tenemos la bendición, el privilegio de ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, y por eso sufrimos en nombre de Cristo. Cuando vivimos como Cristo vivió, como siervos humildes que estamos dispuestos a vivir nuestra vida, aquellos que se oponen a Jesucristo, vamos a sufrir como Él sufrió. Y es como entramos entonces en la participación de sus padecimientos, como dice Efesios el capítulo 3, versículo 10. Como Él sufrió, también nosotros sufrimos con Él y por Él. Su causa es nuestra causa, sus sufrimientos son nuestros sufrimientos. Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por beneficio de otros. Entonces, nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas por beneficio de otros. Soportar dificultades para que otros escuchen el mensaje del evangelio. Experimentar enfermedades para que podamos consolar a otros que sufren de manera similar. Llorar para que podamos nosotros compartir con otros su dolor. Sacrificarnos económicamente para que podamos apoyar a aquellos que tienen necesidad. Este es claramente un privilegio cristiano, el privilegio de la cruz, que dice el apóstol se nos ha otorgado como un don, como un regalo. No hay nada que podemos hacer para merecerlo o ganarlo. No es algo que nosotros desearíamos por nosotros mismos, no. Es algo que Dios mismo nos concede. No debemos considerar el sufrimiento como algo que debemos evitar, como si fuera el juicio de Dios, no, sino como un privilegio que debemos aceptar por la causa de Cristo. Una vez más, yo sé que lo pensamos del sufrimiento de esta manera, pero así, mis hermanos, dice la palabra, dice el apóstol, capítulo versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí. Como Él, escribe el apóstol a los filipenses, como Él. Los cristianos en Filipos luchaban contra los adversarios por el evangelio, y como Él estaban sufriendo ahora. Habían visto su sufrimiento por el evangelio, habían visto cómo Él había sido encarcelado en su ciudad, y ahora escuchan de su encarcelamiento en Roma. Dice: así como yo estoy sufriendo, ahora ustedes están sufriendo. La aflicción es el resultado natural, escuche esto,
La aflicción es el resultado natural de andar como es digno del Evangelio, de defender y avanzar el Evangelio de Cristo, de permanecer firme y luchar juntos por la fe del Evangelio. Es una bendición, es un don que Dios nos da, sufrir por la causa de Cristo, porque somos diferentes, porque nosotros representamos a Cristo en este mundo, y si ridiculizaran a Cristo, si se oponieran a Cristo, lo harán con nosotros también. Entonces, así como nuestra unidad nos da valentía en contra de la oposición a Cristo, también nuestra unidad nos da valentía para soportar la aflicción por Cristo. Y mis hermanos, no estamos solos en esto. El sufrimiento siempre ha sido parte de la experiencia cristiana. Y aunque nuestra experiencia, nuestra lucha, nuestro sufrimiento pueda ser diferente, todos luchamos en la vida cristiana. Y permítanme decir eso: si usted no está luchando, no está sufriendo, tal vez es una indicación que usted no está firme en un mismo espíritu. Usted no está luchando unánime por la fe de Jesús, del Evangelio. Porque dice la palabra que es parte de la experiencia cristiana. Sufrir, luchar, es parte de la experiencia cristiana. Esto es entonces lo que significa, mis hermanos, que nos comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Las personas impulsadas por el Evangelio son cristianos que constantemente realzan el Evangelio en su conducta y valentía. Realzamos el Evangelio cuando nuestra conducta refleja nuestra fe, cuando nuestra valentía vence nuestro temor. Le pregunto esta mañana: ¿es esto una realidad de nosotros? Lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, lo que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses, ¿es una realidad en su vida? ¿Aportamos valor al Evangelio con nuestra forma de vivir, mis hermanos? Cuando la gente alrededor de nosotros ve nuestra manera de vivir, cómo usamos nuestro dinero, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo tratamos a otras personas, cómo reaccionamos cuando la gente nos trata mal, cuando las cosas salen mal, cuando surgen las tragedias, cuando llega la enfermedad, cuando las circunstancias de la vida son difíciles, cuando escuchan lo que tenemos que decir, cómo hablamos con otros, el tipo de lenguaje que usamos, ven el Evangelio enriquecido y reflejado en nosotros. Saben intuitivamente que pertenecemos a Cristo y que servimos al Dios vivo y verdadero. Se ve la diferencia en nosotros. Se sienten atraídos a Cristo a través de nosotros. Es nuestra conducta coherente con nuestra fe. Ven las personas a nuestro alrededor la esencia del Evangelio tan atractiva y consistentemente demostrada en nosotros, que dicen: eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero en mi vida. Muestras una valentía por Cristo que vence tu miedo, valentía ante la oposición a tu fe, una valentía a pesar de la adversidad, el ridículo e incluso la persecución. Muestras en tu vida una valentía que nace de la convicción de que Dios es soberano en todas las circunstancias. Muestras una valentía que te permite soportar las aflicciones por Cristo como un privilegio y no como una carga. Eso es comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Mi deseo, mis hermanos, esta mañana, y con esto termino, es que nuestra determinación sea vivir juntos como una comunidad de personas, como una iglesia cuya conducta y valentía lleve a otros a Cristo. Que seamos una iglesia verdadera, una iglesia genuina, no solamente de labios,
en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, en lo que hacemos, en todo. Seamos nosotros la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Que sea usted la persona que Dios quiere que usted sea para su honra y su gloria. Ese es nuestro desafío. Es el desafío para nosotros esta mañana, la parte de la palabra del Señor. Determinarnos, vivir juntos como una comunidad de personas cuya conducta y valentía lleve a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá esa sea tu decisión esta mañana. Obedecer la voz de Dios. Es el desafío de la palabra para cada uno de nosotros esta mañana. Vivir de una manera que es digna del Evangelio de Cristo. Examina tu vida esta mañana. Ahí donde está, incline su rostro. Medite por un momento en su vida. Tú puedes, y tú solamente puedes responder. ¿Te estás comportando o te comportas como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Eres tú una persona cuya conducta y valentía puede llevar a otros a Cristo? ¿Eres tú un ejemplo de lo que es ser un verdadero cristiano? El desafío de la palabra esta mañana, el desafío del Espíritu Santo esta mañana, es que obedezcas y determines esta mañana tú a ser la persona que Dios quiere que tú seas. En tu manera de vivir, en tu conducta, en todas las áreas de tu vida, ser la persona que Dios quiere que tú seas. Una persona que lleve a otros a Cristo. Que la gente vea en ti. Que tú seas un ejemplo de un cristiano verdadero, un cristiano genuino. Y que juntos como iglesia seamos una iglesia genuina, una iglesia obediente a la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Un desafío personal. Un desafío personal, pero también un desafío como iglesia que somos. A vivir de manera que nosotros nos comportamos y vivamos de una manera digna del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un desafío a vivir una vida que agrada al Señor, una vida que demuestra el valor de nuestra salvación, una vida que demuestra el costo de nuestra salvación. Una vida digna que demuestre lo que hemos creído del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vida transformada porque Cristo derramó su sangre para perdonarnos en la cruz del Calvario. Una vida transformada, una vida diferente, una vida cambiada porque Cristo resucitó de entre los muertos y un día regresa por nosotros. Una vida preparada, Señor, una vida de santidad. Esta mañana la palabra, Señor, nos desafía a vivir una vida en santidad, porque Cristo regresa pronto y Él demanda santidad de nosotros. Él viene con una iglesia preparada sin mancha y sin arruga. Permítenos esta mañana, Señor, oír la palabra, no endurecer nuestro corazón, pero abrir nuestro corazón y determinar, Señor, personalmente, individualmente, pero también como iglesia, a obedecer la palabra. Tú eres santo,
santo, santo, santo. Y tú requieres santidad de tu pueblo. Ya basta con vivir la vida cristiana a medias. Ya basta con decir que somos cristianos y vivir de manera que no es consistente con lo que decimos. Esta mañana, una vez más, claramente la palabra nos desafía, nos advierte, nos desafía a vivir una vida, Señor, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vida, Señor, que es Cristo. Que podamos decir, como la semana pasada, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Venga lo que venga en mi vida, sea la situación que esté enfrentando, para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir, el morir me es ganancia, porque llevo la presencia de mi Cristo. Permite que esta palabra se convierta una realidad en tu iglesia, Señor. Una realidad en esta iglesia, que crezcamos juntos, unidos en un mismo espíritu, Señor. Avancemos adelante en un mismo espíritu, Padre Celestial, convencidos en la palabra que hemos creído, la palabra del Evangelio. Pero también, Señor, avancemos para ganar alma para el reino de los cielos. Que nuestra vida sea un testimonio a las personas que están a nuestro alrededor de una vida cristiana, que vean en nosotros a Cristo. El vivir es Cristo, significa ser la presencia de Cristo donde quiera que estamos. Que la gente vea en nosotros a Cristo, que al vernos vean a Cristo, que al escucharnos oigan a Cristo, que al estar a nuestro alrededor sientan a Cristo, sientan la presencia del Espíritu Santo. A santidad hemos sido llamados, dice el apóstol, y esto es de Dios. Y esto es de Dios. Esta palabra de Dios esta mañana, Señor, permite que la palabra llegue a cada vida, a cada corazón. Que tu palabra traiga convicción, Señor, tu Santo Espíritu traiga convicción a toda persona, a cada uno de nosotros esta mañana. Que prestemos atención y una vez más nos volvamos a ti. Perdónanos en lo que te hemos ofendido, Señor, en nuestra indiferencia. Permítelo volvernos a ti una vez más, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, en obediencia a la palabra, en obediencia a la palabra, en obediencia a la palabra. Y tu palabra se convierta en una realidad de nuestra vida. Quita de nuestra vida aquellas cosas que no te agradan, Señor. Transfórmanos, cámbianos, límpianos. Haz de nuestras vidas, haz de cada uno de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Y haz de esta iglesia, Señor, la iglesia que tú quieres que seamos. Que nuestro testimonio sea un testimonio que atrae a las personas que vengan. Que esta obra crezca para honra y gloria tuya, Señor. Que nosotros con este testimonio ganemos almas para el reino de los cielos. Y mientras esperamos el glorioso regreso de Jesucristo, vivamos de tal manera, Señor, que las personas vean la diferencia en nosotros. Nosotros podamos compartir el mensaje de salvación, convencidos de lo que hemos creído, compartiendo lo que hemos creído, para honra y gloria tuya, Señor. Haz de nosotros la iglesia que tú quieres y esperas que seamos, para tu honra y tu gloria. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor, sino que siempre cumple su propósito. Te pedimos que tu palabra cumpla su propósito en nosotros. Te damos honra
alabamos y te bendecimos esta mañana. Gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. Te adoramos como nuestro Dios.